Bien, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Eduardo Alfredo Saligrosa Maguiña. Soy licenciado en Educación Física por la Universidad San Marcos en Lima, Perú. Además, también acabo de terminar el curso de director técnico de ciclismo nivel 3 en la Real Federación Española de Ciclismo. Y bueno, soy entrenador de ciclismo. Ahora, el tema es, ¿cómo sacar el máximo provecho a tu potenciómetro? Muchas veces gastamos dinero en un potenciómetro y no sabemos usarlo, y solamente vemos unos números y esos números qué significan, ¿no? Entonces, el potenciómetro es una herramienta excelente de entrenamiento, pero si no lo usamos correctamente, no vamos a poder aprovechar. ¿Qué es la potencia? La potencia se refiere a la fuerza por la velocidad. Potencia es fuerza por velocidad. En este caso, fuerza va a ser el torque con el que pedaleamos, la fuerza que imprimimos en los pedales. Y la velocidad va a ser la cadencia, ¿ya? Entonces la potencia es una forma de medir el trabajo mecánico a través de los potenciómetros. La potencia no se ve alterada. 300 vatios siempre van a ser 300 vatios aquí, en Francia o en la China. Es como si yo dijera, quiero levantar 10 kilos. 10 kilos van a ser siempre 10 kilos. No se va a ver alterado por el viento, por la pendiente. Cuando comenzamos a escalar, va a ser más difícil pedalear. Vamos a tener que imprimir más fuerza. Y esa fuerza que imprimimos la vamos a medir con el potenciómetro. Lo mismo que si vamos a rueda, hacemos menos esfuerzo y por tanto imprimimos menos fuerza. Eso también lo, lo mide. Bueno, eh, hay muchos modelos de potenciómetro, ya, en la biela, en el pedal, en el buje, en la araña del- de los platos, ya. Este sensor va a tener que ser leído en un ciclocomputador, especialmente, bueno, ahora todos los ciclocomputadores modernos lo tienen, esa posibilidad. Y comparando, ¿qué es la frecuencia cardíaca? La frecuencia cardíaca es la respuesta a ese trabajo mecánico. Por tanto, estábamos midiendo el trabajo mecánico de forma indirecta. Sin embargo, la frecuencia cardíaca se ve alterada por muchas cosas. Por ejemplo, el sueño, la temperatura, el estado de hidratación. También si con el sistema nervioso autónomo se ve influenciada, ya sea para excitarla o deprimirla. A más potencia, mayor frecuencia cardíaca, generalmente sí, pero no siempre es eso, como veremos a continuación. En mi trabajo de tesis, evaluación del perfil de potencia y su relación con la frecuencia cardíaca, observé que la frecuencia cardíaca en 5 segundos, que es esta línea roja de acá, se mantiene constante. Sin embargo, la potencia sube, baja y se mantiene constante, ¿ya? ¿Esto qué nos indica? Que para esfuerzos cortos, eh, la frecuencia cardíaca no responde de inmediato. Sin embargo, la potencia sí. Aquí vemos que en un minuto la frecuencia cardíaca está, que es esta línea roja, está en torno a las 170 hasta llegar casi a las 180. Y la potencia, que es esta sombra ploma, sube y luego con algunos pequeños altibajos y se mantiene constante. ¿Ya? Esta elevación de la frecuencia cardíaca se ve aumentada conforme es mayor el tiempo, que comienza por debajo de 160, en torno a las 150 y termina por encima de 180 latidos por minuto. Sin embargo, la potencia hace un pico, otro pico y se mantiene constante. Entonces, para mantener el mismo trabajo, la frecuencia cardíaca se tiene que elevar, ¿no? De lo contrario, si queremos mantener la frecuencia cardíaca,
tendríamos que disminuir la intensidad del trabajo. Esto se ve más claro en los 20 minutos, donde la diferencia es aún más notable. Comienza la frecuencia cardíaca por alrededor de 150 y termina por encima de 180. La potencia está estable, salvo con algunos pequeños picos. Y como mencioné, si quieres mantener el trabajo, tienes que elevar la frecuencia cardíaca. ¿Ya? Por eso que la frecuencia cardíaca no es tan exacta para medir el esfuerzo. Bueno, ya me compré mi potenciómetro, tengo mi ciclocomputador. Ahora, ¿qué hago? Debo de calibrarlo. Entro a la opción del menú, busco la opción calibrar, introduzco mi peso, algunos me van a pedir mi talla, mi edad, ¿ya? Además también programo que las lecturas sean cada 3 a 5 segundos, dependiendo del modelo. Algunos modelos tienen de 3, otros de 5, otros ambas. Si pongo un segundo, la potencia va a dar demasiadas lecturas, y si pongo 10 segundos va a dar muy pocas, ¿no? Entonces, una vez hecho esto, ruedo unos días con el potenciómetro para saber qué significan los datos, ¿no? Por ejemplo, si yo te digo 200 vatios, ¿qué significan 200 vatios? Tienes que tú sentir lo que son 200 vatios, 500 vatios, 700 vatios, 150. Vas acostumbrándote a leerlo, ¿ya? Ingresas, bueno, los nuevos datos, ¿no? Que a continuación lo que tienes que hacer es programar un test de evaluación de perfil de potencia, ¿ya? Ventajas de usar el potenciómetro, bueno, que da una extraordinaria, una cantidad enorme de información detallada, va a permitir medir nuestros cambios físicos, si hemos mejorado o empeorado. Si en 5 minutos antes movíamos 300 vatios y ahora estamos en 320, ha habido una mejoría. Eso lo vamos a notar en mejoras del tiempo, por ejemplo, en una subida. Y conocer las debilidades y fortalezas del deportista, ¿no? Si tenemos un perfil más de velocista, de puntista, perfil más anaeróbico. También, bueno, como dije anteriormente, se va a registrar sí en una mayor velocidad, pero recordemos que la velocidad está influenciada por muchos factores, por las curvas, el terreno, el viento en contra o a favor. Por lo que de repente algún pequeño cambio en los vatios que mueves no necesariamente va a ser una mejora del tiempo, ¿no? Si antes movías 300 vatios en 5 minutos y ahora mueves 303, 305, quizás sea un segundo, 2 segundos menos, pero en una subida corta, ¿no? Pero igual registra esto. ¿Cómo, cuándo hacer y cuándo hacer el test de perfil de potencia? Bueno, yo normalmente lo hago en 2 días. Busco evaluar la potencia en 10 segundos, en 1 minuto, en 5 minutos y en 20 minutos. Para, como ya dije, determinar pues si tienes un perfil de velocista, de escalador, de repente de persecutor, kilometrero. Por ejemplo, podríamos programarlo una el sábado y otra el domingo. Cálido 30 minutos, ya en un promedio de 150, 160 de frecuencia cardíaca, asumiendo que nuestra máxima sea 200 y nuestro umbral anaeróbico sea 180. Si tienes esos datos, fantástico, ¿no? Pero bueno, un calentamiento general de 30 minutos. Después haces un sprint de 10 segundos. El software de análisis va a hacer un corte y va a coger de esos 10 segundos tus 5 mejores segundos en potencia. Puedes volver a repetir el sprint. Después de 5 minutos aflojas, vas suave, otro sprint. Aunque no es necesario, pero si quieres tener otro dato. Después de ese sprint, aflojas 5 minutos
y haces un minuto a tope. Como dije anteriormente, tienes que acostumbrarte a leer el potenciómetro y a saber interpretarlo. ¿Qué significa 300? ¿Cómo se sienten 300 vatios? Porque de repente tú arrancas el test de un minuto a 800 vatios y te das cuenta que a los 15 segundos que no lo vas a poder mantener ni 10 segundos más. Y luego bajas a 200 vatios. Entonces, poco a poco ya vas a ir acostumbrándote, ¿no? Arrancando, teniendo un valor de referencia y cada vez vas a hacer mejor esos test y también te sirve para competir o cuando quieras darlo todo en un tramo determinado, en un tiempo determinado, vas a aprender a dosificarte también. Entonces, bueno, ya afloja regenerativo y al día siguiente eh, calientas 30 minutos y haces la partida es lanzada, no tienes que detenerte. Calientas 30 minutos y 5 minutos a tope. Ya en esos 5 minutos, ya con el valor de referencia de un minuto, al menos ya vas a tener una referencia. Si en un minuto pusiste 500 vatios, no te vas a lanzar a 5 minutos a 500 vatios, ¿no? Te lanzarás, pues qué sé yo, una referencia 350. Ya vas viendo tú si puedes mantenerlo o bajas, pero no puedes arrancar tan fuerte conforme te vayas dosificando y aprendiendo eso. Después aflojas de 10 a 15 minutos para hacer el test de 20 minutos. Algo importante. eh, en los vatios que se mueven entre 5 y 20 minutos hay una relación para la mayoría de personas y ya puedes tener un valor de referencia para arrancar el test de 20 minutos. Si por ejemplo en 5 minutos moviste 300 vatios, la relación es del 80%, sería 300 por 0.8, 240 vatios, como podemos observar acá. Entonces ya vas a hacer tu test de 20 minutos en torno a esos 240 vatios, ¿no? Puedes arrancar a 240 y ya los últimos 5 minutos puedes intentar subir. De repente, como dije, es un valor de referencia. Comienzas a 240 y ya tienes que bajar a 235 o 230. Pero ya vas a aprender eso. Después regenerativo, ¿no? Aflojas y ya enfrías. Ahora, el test de 20 minutos es el famoso FTP, ¿ya? Que los vatios que tengas en 20 minutos lo tienes que multiplicar por 0.95, como se ve acá, 240 por 0.95. Ahora, ¿cuándo? Lo ideal es en un mesociclo que consta de 4 semanas, ¿ya? En la última semana, que es la semana de descarga, hacerlo, ¿ya? ¿Dónde? Bueno, yo prefiero que sea en subida, porque tener una recta, sin curvas, sin ningún desnivel, es un poco difícil, ¿no? Sobre todo el de 5 y el de 20 minutos. El de un minuto de repente es más fácil, pero igual yo prefiero hacerlo en una subida. Eso te motiva más, tienes también un valor de referencia en esa subida. Y bueno, tienes que mantener una cadencia constante, ¿ya? Entonces, quedamos con que hacemos el test al final del mesociclo, a la cuarta semana, porque cuando generalmente se hace a la cuarta semana, porque es una semana de descarga, que vas a entrenar menos, vas a hacer entrenamientos regenerativos y se va a dar el fenómeno de la supercompensación. Es decir, tu cuerpo va a asimilar el trabajo de las 3 semanas anteriores y ahí va a expresarse mejor, va, va a reflejar mejor tu estado de forma, ya que no está influenciado por el cansancio. Entonces, cada 4 semanas o como mucho cada 8 semanas. Después hay mucho software
que analizan los datos. Unos son gratis y otros son de pago. Puedes descargarte el Golden Cheetah, Garmin Connect, que también lo descargas en tu aplicación. Este tiene la ventaja de que lo puedes cargar a tu celular. Lo puedes cargar desde dependiendo de qué modelo de ciclocomputador, desde tu ciclocomputador lo puedes cargar también. Hay otro software de pago, como el Training Peaks, el WKO5, Endurance Tool, que da más datos, pero bueno, son de pago. Ya eso lo hará tu entrenador o tú. Estos software nos permiten analizar, por ejemplo, eh, cuántos vatios he movido, ver esto y verlo en una gráfica. PC es la potencia crítica, que va a ser el modelo matemático calculado en base a nuestros esfuerzos, de los vatios máximos que movemos. Por ejemplo, acá se ve de 5 segundos. Esto porque es una captura de pantalla, no se ve todo, no se ve, pero acá al darle en el software se ve los vatios y la fecha en que moví eso. En 15, 30 segundos, en un minuto, en 5 minutos, en 20 minutos. Acá podemos ver también una captura de pantalla de Garmin Connect, que también nos simula una curva de potencia en 5 segundos, en 20, 30 segundos, un minuto, 3 minutos, 10 minutos. De ahí, bueno, si le haríamos clic, daría los vatios. Esta es otra captura de pantalla del Golden Cheetah, donde podemos ver las tendencias, los vatios que movemos y cómo vamos evolucionando o involucionando en el tiempo. En 5 segundos, en un minuto, en 5 minutos, en 20. ¿Ya? Así vemos si estamos mejorando o no. Ahora, no vamos a mejorar en todo o no vamos a ser buenos en todo. Por lo tanto, Allen y Kugan formularon una tabla en base a promedio de varios ciclistas, de miles de ciclistas, y para clasificarlos en los que tienen perfil aeróbico, anaeróbico, de velocista. En base a esta tabla, tú ves, por ejemplo, si yo moví 4 vatios kilo en FTP, ¿no? Es muy importante algo que me olvidaba. Los vatios que sacas los divides entre tu peso, por eso es tan importante, para sacar los vatios relativos. Entonces, si yo moví 280 en FTP, serían 4, suponiendo que yo pese 70 kilos, serían 4 vatios kilo. Pero si muevo 1400 vatios en 5 segundos, ya son 20 vatios kilo. Por lo tanto, sería un excelente velocista y un fondista regular, ¿no? Acá también está la tabla para mujeres, hombres y mujeres tienen diferentes perfiles. Aquí podemos ver los distintos tipos de perfiles. Acá, por ejemplo, vemos un todoterreno, que es que puntúa de manera similar en todos los perfiles de potencia, en el de 5 segundos, 1 minuto, 5 minutos y FTP. Un contrarrelojista o escalador, que fundamentalmente tiene un FTP alto. FTP, como ya mencioné anteriormente, se refiere a la prueba de 20 minutos, a los vatios que mueves en 20 minutos multiplicado por 0.95. Functional Threshold Power o en español umbral de potencia funcional. Un sprinter que obviamente en 5 segundos va a figurar más y vemos que tiene comparación un FTP bajo. Un persecutor que figura sobre todo en la prueba de 1 minuto. ¿Sí? Hecho esto, tenemos toda esta data y los distintos software nos van a delimitar la zona. Podemos usar software o lo podemos hacer de forma manual. Entonces, según el modelo de Allen y Kugan, tenemos estas zonas que la zona 4 sería el FTP, ¿no? Por ejemplo, para 300 vatios sería 273 a 315 vatios. Entre el 91 y el 105% de los vatios hallados en FTP. A partir de aquí se construyen zonas.
La zona 1, que es la regenerativa, menos del 55% del FTP. La zona 2, la resistencia, que por ejemplo cuando dicen voy a hacer fondo, ¿a qué intensidad, no? La intensidad del fondo correctamente es entre el 55 al 75% del FTP. Tempo, que es la zona de transición, FTP, consumo máximo de oxígeno, entre 106 y 120%, anaeróbico entre 121 y 150%, y neuromuscular. Vemos una comparación con la frecuencia cardíaca, ¿no? Porcentaje de la frecuencia cardíaca en umbral anaeróbico. Para calcular la frecuencia cardíaca en umbral anaeróbico es la frecuencia cardíaca promedio en 20 minutos de esfuerzo máximo. Ya, dicho esto, el FTP es importante saber que es un esfuerzo agónico y máximo. La verdad que cuando terminas de hacer la prueba, terminas con deuda de oxígeno, te falta respirar y tienes que detenerte muchas veces. Solo así lo has dado todo, ¿no? Por ejemplo, algunos ejemplos de trabajo, ¿no? 15 minutos de calentamiento, 8 por 14 minutos en resistencia, más uno de máximo consumo de oxígeno, 8 series, ¿no? 8 por 15 sería de trabajo, así se afloje. Otra zona, por ejemplo, en la zona tempo, 15 minutos en tempo, en la zona 3, más 5 minutos regenerativo por 4 veces. Obviamente esto depende del nivel, ¿no? Pero son ejemplos. Eh, umbral, 5 por 5 minutos en zona 4, más 5 minutos regenerativo. En la Z5, ¿no? 8 por un minuto más 4 minutos de umbral de zona anaeróbica de máximo consumo, más 4 minutos regenerativos, esto por 8 veces. Bueno, son ejemplos, ¿no?, de trabajo. Aquí vemos los 4 hitos fisiológicos, que tengo un video, lo pueden ver en YouTube, que al final doy la descripción, que hablo de esto. Umbral aeróbico, anaeróbico, VO2 max, ¿no? ¿Qué es esto? El umbral aeróbico, que vemos que coincide que con la transición entre Z2 y Z3, por lo tanto Z1 y Z2 están en la zona 1, zona aeróbica. La zona 2 es la fase de transición, en la que se encuentra Z3, el tempo, Z4 también, y que ya Z4 entra marca el umbral anaeróbico. Ya a partir de aquí va a haber sobre todo predominancia del metabolismo eh, anaeróbico, es decir, sin oxígeno. ¿Ya? Y bueno, el límite es el máximo consumo de oxígeno. Esto vemos que es la zona de trabajo del máximo consumo de oxígeno. Todos esos términos, repito, que pueden encontrarlos más detallado en el video de hitos fisiológicos. Z6, que sería la zona anaeróbica, y Z7 neuromuscular. A todo esto, se dieron cuenta con el tiempo que había personas que no respondían o que sus entrenamientos no encajaban en esto. Es decir, como dije en algún momento, hay una relación entre los vatios que mueve ese máximo consumo de oxígeno en 5 minutos con 20 minutos de 0.8, pero algunas personas pueden mover 0.85, pueden tener una relación de 0.85, 0.90, o al contrario, 0.75, 0.70. Por eso es un aproximado. Entonces, por ejemplo, puedes tener un FTP relativamente bajo de 250 vatios, por ejemplo, y mover en 5 minutos 350, 380 vatios. Y esa relación porcentual que vimos anteriormente no se cumple. Por eso que se crearon los E-levels, ¿no? Que vamos a ver a continuación. Acá se explica mejor. Lo divide en 9 niveles. La Z1 y la Z2 se queda tal cual. Sin embargo, la zona de transición, ya entre el umbral aeróbico y anaeróbico, lo divide en el tempo,
y la zona umbral la dividen en dos: el sweet spot y el eh, umbral de potencia funcional propiamente dicho, que sería la transición para hacia la zona anaeróbica. ¿Ya? Aquí se mide por porcentajes, como ven, 55%, 75%, 88%, hasta el 94% del FTP, hasta el FTP hasta el 95%, hasta el 105%. Sin embargo, ya cuando entramos a la zona propiamente anaeróbica, medimos por minutos, ¿no? Las Z6 corresponderían a los máximos vatios que tú mueves en 5 minutos, Z7 los máximos vatios en 3 minutos, Z8 en 1 minuto y Z9 tu Pmax, tu potencia máxima. Eso haría que los entrenamientos sean más precisos y exactos. Aquí vemos, por ejemplo, algunas recomendaciones de entrenamiento, eh, ¿no? Que vemos que la Z1 y la Z2, bueno, eso de sin tiempo es algo referencial, ¿no? Z1 es regenerativo y Z2, pues alguien bien entrenado puede mantenerlo 4 o 5 horas o más. Y, bueno, Z3 se trabaja entre 20 minutos, hora y media, los profesionales pueden hacer hasta 2 horas de repente. Z4, que es el umbral, en teoría, el umbral de potencia funcional es la potencia que se debería mover en 1 hora, pero como hacer una prueba de 1 hora era demasiado larga y es muy difícil conseguir un terreno sin ninguna variable de 1 hora, decidieron acortar la prueba a 20 minutos y multiplicarlo por un factor de 0.95. Por eso que en teoría podrías hacer, por ejemplo, si estás muy entrenado, 6 series de 10 minutos, pero esto es gente profesional, ¿no? Por eso que también, para calcular mejor el FTP y no se calcule de forma, eh, no sobrepase los cálculos, para disminuir eso, tiene que haber una fatiga previa de 5 minutos, 15 minutos y 20 minutos a tope, para que te calcule más, de forma más precisa el FTP, ¿ya? Si no lo puedes sobreestimar. Bueno, la Z5, que es el consumo máximo de oxígeno, eh, entre 3 a 6 minutos. Bueno, 6 minutos es, como digo, esto es referencial porque no, pasar los 6 minutos. Z6, zona anaeróbica, entre 30 segundos a 2 minutos. Y Z7, menos de 30 segundos. Aquí vemos algunos valores de referencia con 200 vatios, ¿no? Por ejemplo, 200 vatios es tu umbral de potencia funcional o FTP. 210 hasta 210 sería la zona de trabajo. Si trabajas en VO2 max o en la zona 5, 120% de 200 es 240 vatios. Como dije, esto lo puedes calcular tú de forma manual o los software que mencioné lo calculan. Bueno, acá algunos beneficios de las zonas, ¿no? La zona 7 es la zona de recuperación. Por ejemplo, cuando dicen voy a aflojar piernas y aflojan piernas 4 horas, esto tiene que ser un entrenamiento corto, ¿no? 1 hora, hora y media. La zona 2 de resistencia, ¿no? Que es lo que da el famoso fondo, ya que si seguimos esta intensidad van a ver que pasar de 2 horas, 3 horas no es tan fácil como parece. Tempo es, bueno, algunas pautas, ¿no? Que sirve para incrementar las reservas de glucógeno, hacerte más eficiente metabólicamente. Algunos valores de referencia. Bueno, esto como 2 horas de rodaje moderado, soportar 2 horas en tempo, esto lo harán los profesionales. Pero bueno, hay algunos tiempos de referencia, son referenciales, ¿no? El umbral que ya mencionábamos mejora lo que es
el reciclaje de lactato. La zona 5, el máximo consumo de oxígeno, que mejora el máximo consumo de oxígeno. Y la zona 6, la zona anaeróbica, que mejora precisamente pues esto, el metabolismo anaeróbico, es decir, sin oxígeno. Y la potencia neuromuscular, que son los sprints, ¿no? Hay algunos entrenamientos que, bueno, los copié, pero son referenciales. Entonces, para terminar, alguna terminología. Potencia crítica, PC, potencia crítica, es la potencia calculada, curva de potencia. Ya, los modelos matemáticos en base a tus esfuerzos, los softwares en base a modelos matemáticos lo calculan. El TCS es la carga de entrenamiento, se refiere a la potencia normalizada por el tiempo que tú has estado. No es lo mismo estar 200 vatios 10 minutos o que 400 vatios en 3 minutos. No, eso se calcula y se ve una carga de entrenamiento, que es precisamente algo que de mucho interés para los entrenadores. ¿Cuánto estoy entrenando? Medirlo en números. ¿Cuánto impacto ha tenido en tu cuerpo? Potencia normalizada se refiere al tiempo que tú pedaleas. Te toma el tiempo. Por ejemplo, si tú vas pedaleando, subes, y luego bajas y no pedaleas, marca potencia cero. Entonces esa potencia cero no la cuenta a la hora de... La cuenta para calcular la potencia promedio, pero no para la potencia normalizada. La potencia normalizada es el tiempo, y toma en cuenta solamente el tiempo que pedaleas. El CTL se refiere a la fatiga crónica, son cálculos de algunos software, la carga de entrenamiento de los últimos 42 días, el ATL, la fatiga aguda, la carga de entrenamiento de 7 días, el TSB es el balance entre la fatiga crónica y aguda, entre el CTL menos el ATL. Ya tu entrenador tiene que saber interpretar esos valores. El intervalo del factor de intensidad o IF es la potencia normalizada entre tu FTP, los vatios que mueves en 20 minutos por 0.95. Es decir, si en mi potencia normalizada saqué 150 y mi FTP es 300, ese entrenamiento tuvo un factor de intensidad de 0.5. Bueno, y kilojulios es la potencia normalizada eh, por los segundos de trabajo. Y para terminar, pueden buscar en YouTube hitos fisiológicos por Eduardo Sales Rosas Maguiña o en Google Académico, también mi tesis de grado, evaluación del perfil de potencia y su relación con la frecuencia cardíaca. Este es mi teléfono de Perú. Si me llaman de otro país, le ponen más 51, el 955-670-328, o se comunican a correo electrónico o por Facebook, es Ciclismo Científico. Bueno, eso es todo. Acepto sus comentarios, denle like o cualquier cosa, se comunican conmigo. Mucho gusto y gracias.